Paso al siguiente nudo, el nudo C. La sumatoria de los momentos que lleguen al nudo C debe de ser igual a 0. La sumatoria algebraica. Al nudo C llegan dos momentos, el momento de C a B y el momento de C a F. Me traigo las ecuaciones de deflexión pendiente. El momento de C a B, el momento de C a B dice que es menos 15 teta B menos 30 teta C. Aquí está, menos 15 teta B menos 30 teta C. Y luego el momento de C a F. El momento de C a F dice la ecuación menos 40 teta C más 200 R. Menos 40 teta C más 200 R. Y eso debe ser igual a 0. Sumo los términos semejantes, despejo y me queda la ecuación 3 como 15 teta B más 70 teta C menos 200 R igual a 0. Muy bien, ya tenemos mis tres ecuaciones por condiciones de junta. Me falta la cuarta, que es por condición de cortante. La condición de cortante la establecemos con la sumatoria de fuerzas en X de todo el marco completo. Entonces, al analizar el marco completo, nada más tengo tres fuerzas en X, la horizontal en D, la horizontal en E y la horizontal en F. No tengo cargas horizontales externas. Nada más las reacciones horizontales que deben de existir en estos tres apoyos. Por lo tanto, mi sumatoria de fuerzas en X debe de decir menos la fuerza horizontal en D, porque va hacia la izquierda, menos la fuerza horizontal en E, también va hacia la izquierda, menos la fuerza o reacción horizontal en F, que también va hacia la izquierda, debe de ser igual a ceros. Estas tres son las únicas tres fuerzas horizontales que están actuando en el marco. Esta de 24 es vertical, esa no actúa en X, actúa en Y. Entonces despejo para que me quede la ecuación positiva y me queda que la horizontal en D más la horizontal en E más la horizontal en F debe de ser igual a 0 y esta va a ser mi ecuación 4. Pero, tal y como lo habíamos comentado en el ejemplo anterior, esta ecuación así como está yo no la puedo utilizar para poder sustituir las ecuaciones de deflexión pendiente y me quede en función de las rotaciones. Entonces primero tengo que expresar estas fuerzas horizontales en función de los momentos. Si lo expreso en función de los momentos, una vez que ya están en función de los momentos, ahora sí puedo sustituir en lugar del momento su ecuación de deflexión pendiente. ¿Cómo le hago para poder expresar estas fuerzas horizontales en función de los momentos? Fácil, haciendo diagrama de cuerpo libre de las columnas. En este ejemplo sí les voy a colocar la columna vertical, no horizontal como en el anterior. En el anterior lo hice horizontal para que no se me confundieran tanto, pero deben de ir acostumbrándose ya a colocar el diagrama de cuerpo libre de las columnas como están, verticales. Entonces empezamos con la columna AD. ¿Qué hay en la columna AD? Pues es la columna, el momento de AD y el momento de DA. No hay ninguna fuerza horizontal aquí. Y acuérdense que los momentos los proponemos positivos en contra de las manecillas del reloj, los dos. No sabemos todavía qué sentido van a tener, pero en este paso los proponemos positivos, los dos. Entonces, como no hay ninguna otra fuerza más que los dos momentos en los extremos, las fuerzas horizontales, la de D y la de A, no lo hago en A porque no me interesa la de A, la que me interesa es la horizontal en D. Pero acuérdense que es un par de fuerzas en sentido contrario, por lo tanto la fuerza eh, horizontal en A tiene que ir hacia la derecha y la de D tiene que ir hacia la izquierda. ¿Cómo calculamos las reacciones por momentos? ¿Cómo calculamos las reacciones del par de fuerzas por momentos? Pues sumamos los dos momentos en los extremos y lo dividimos entre la longitud. En este caso la horizontal en D va a ser igual al momento de DA, perdón, más el momento de AD entre la longitud que son 20. Aquí está, miren, más claro. La horizontal en D va a ser igual al momento de AD más el momento de DA entre 20. Y esta cosa ya me está cambiando otra vez los subíndices. No me había fijado. Pero bueno. Cuando les pase el documento se los paso corregido. Acuérdense que este es el momento de DA. Esto debe ser subíndice. Miren, me cambió todos. Una disculpa. Vamos a continuar. Entonces ya tengo pues la horizontal en D en función de los momentos. Me paso a la siguiente columna para la horizontal en E. Voy a tener exactamente lo mismo, no tengo fuerzas horizontales aquí, nada más tengo los momentos en los extremos positivos. Entonces la horizontal en E, nuevamente, la calculamos con la suma de los momentos entre la longitud. Momento de E a B
más el momento de BAE entre 16. ¿Sí? Y nuevamente proponemos los momentos positivos, entonces el par de fuerza tiene que girar negativo. La reacción horizontal en B sería hacia la derecha y la reacción horizontal en E sería hacia la izquierda. Entonces, la horizontal en E me queda la sumatoria de los dos momentos extremos, MBE más MEB, entre la longitud que son 16. Nos pasamos a la siguiente columna, CF. Igual, no tenemos cargas horizontales, nada más tenemos los momentos en los extremos, los momentos internos en los extremos de la columna. El momento de C a F y el momento de F a C. Positivos, las par de fuerzas que giran negativo. La horizontal en C sería hacia la derecha, la horizontal en F sería hacia la izquierda. Y la horizontal en F la calcularíamos con la suma algebraica de los dos momentos extremos, momento de C a F más momento de F a C, entre la longitud que es 8. Aquí está más claro. La horizontal en F es igual al momento de CF más el momento de F a C entre 8. Y ya, tengo las tres horizontales en función de los momentos. ¿Qué hago ahora? Pues sustituyo las fuerzas horizontales en la ecuación 4 y me queda de esta forma. MAD más momento de A entre 20 más MB más momento de AB entre 16 más el momento de CF más el momento de FC entre 8 igual a 0. Para hacer más sencilla la ecuación, multiplico por un mínimo común múltiplo de las fracciones, 80 por cada una de las fracciones, y la ecuación me queda de esta manera: 4 veces el momento de ADE más 4 veces el momento de DA más 5 veces el momento de BAE más 5 veces el momento de AB más 10 el momento de CF más 10 el momento de FAC. ¿Sí? Así me quedaría la ecuación 4. No estoy más que multiplicando esto por esta fracción, 80 entre 20 me da 4, sería 4MAD más 4MDA. Luego 80 entre 16 da 5, me queda 5MBE más 5MEB. Y luego 80 entre 8, el resultado es 10, entonces me queda 10MCF más 10MFC, que aquí está. ¿Qué hago ahora? Ahora sí ya puedo traerme, las ecuaciones de deflexión pendiente para cada uno de los momentos, ir sustituyéndolos en esta ecuación. Por ejemplo, el momento de AD, la ecuación de deflexión pendiente dice que es menos 16 teta más 32R, y lo voy a sustituir aquí multiplicando el 4 por todo esto. Igual con el momento de DA, la ecuación de deflexión pendiente dice que es menos 8 teta más 32R, que multiplica todo esto a 4. Miren, aquí me cambió a subíndice las sumas. Ay, bueno, una disculpa. Bueno, voy sustituyendo todas las ecuaciones de deflexión pendiente en cada uno de los momentos correspondientes y todo esto es igual a 0. Multiplico y sumo todos los términos semejantes y finalmente la ecuación 4 me queda 96 teta A más 150 teta B más 600 teta C menos 4756R igual a 0. La matriz de ecuaciones nos queda así: la columna para las rotaciones en A, la columna para las rotaciones en B, en C, para la rigidez relativa y el término independiente, la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Este sí lo podemos resolver en la calculadora, metemos los datos en la calculadora y estos son los valores de las rotaciones por momentos y la rotación relativa por desplazamiento. Sustituimos ahora estos valores para calcular los momentos finales. Y debemos de observar que se cumplan nuestras condiciones de junta. Por ejemplo, aquí en la junta A, el momento de AD más el momento de BA deben de ser iguales, pero en sentido contrario, para que sean 0. Y aquí está, miren, menos 20.56 y más 20.56. La condición de junta en el nudo B, que es MBA más MBE más MBC, debe de ser igual a 0. Si hacemos menos 41.76 más 19.57 más 22.19, la suma de estos tres me da 0. Pónganle pausa al video para que hagan la suma y corroboren lo que les estoy diciendo. Capaz de que les estoy echando mentiras. Bueno, luego en el nudo C,
también tienen que ser iguales, pero en sentido contrario. Aquí está 4.46 y menos 4.46 para que se cumpla la condición de junta. Y bueno, los momentos de empotramiento en D, E y F, esos pues tenemos que confiar en que estén correctos porque no hay manera de comprobarlos. El momento de A es menos 9.69, el de FC 1.43 y el de EB 10.7. Y vamos al último paso, que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Dibujamos las columnas, la columna AD con su longitud de 20 pies, la columna BE con su longitud de 16 pies, la columna CF con su longitud de 8 pies. Luego las vigas, la viga AB con su longitud de 16 pies y su carga concentrada de 24 kips. Y la viga BC con su longitud también de 16 pies, pero esta no tiene cargas. ¿Sí? Entonces, el primer paso es calcular las cargas por reacciones externas, por fuerzas externas, perdón, las reacciones por cargas externas. Una disculpa, es al revés. Calculamos primero las reacciones por cargas externas, entonces nada más la viga AB tiene cargas externas y al ser una carga simétrica, entonces nada más dividimos entre 2 la carga y obtenemos las reacciones en A y en B, que serían de 12 kips cada una, mitad y mitad. Ya, ninguna otra viga, ningún otro miembro, perdón, del marco tiene cargas externas. Entonces, una vez que ya tenemos estas, ahora sí dibujamos los momentos internos con su signo. Por ejemplo, el momento de DA nos dio de 9.69 kip por pies a favor de las manecillas del reloj, nos dio negativo. Ven, aquí está, menos 9.69 kip por pie. Negativo. Luego el de AD lo colocamos también con su signo, que también es negativo, menos 20.56. Y luego el de AB nos dio positivo, 20.56, aquí está positivo. Y luego el de BA nos dio 41.76 negativo. El de BAE nos dio 19.57 positivo. El de BAC nos dio 22.19 positivo. El de CAB nos dio 4.46 también positivo. El de CAF nos dio 4.46 pero negativo. Aquí está negativo, a favor de las manecillas. Y finalmente el momento de FAC nos dio de 1.43 kg por pie positivo, en contra de las manecillas. Y aquí lo podemos observar y verificar. Muy bien.